Pronombres son esas palabras que podemos utilizar para sustituir nombres. Si los nombres son de una persona, entonces se llaman pronombres personales. En vez de decir Pedro, Juan o María, decimos yo, tú o ella. En castellano tenemos unos cuantos pronombres personales: yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Se pueden clasificar de primera, segunda o tercera persona dependiendo de si se refieren a quien habla, a quien escucha o a alguna otra persona. También pueden ser singulares o plurales, dependiendo de si se refieren a una o más personas. Y algunos pueden ser masculinos o femeninos. En euskera también utilizamos pronombres personales y siguen la misma clasificación. Pueden ser de primera, segunda o tercera persona y singulares o plurales. Y como en euskera el género distingue entre objetos animados e inanimados, y las personas son todas animadas, nos ahorramos variaciones entre ellos. Para hablar de los pronombres, primero tenemos que hablar un poco de historia. En tiempos anteriores, los euskaldunes utilizaban estos pronombres personales para primera y segunda persona, ni e i para el singular y gu y su para el plural. Probablemente por la influencia de las lenguas latinas, que utilizaban el pronombre plural para indicar respeto, que se ha mantenido en francés como vous, el euskera empezó a utilizar su como pronombre personal singular. Ahora, en vez de utilizarse como en francés para ambas formas, en euskera se creó un nuevo pronombre, zuek, para indicar la segunda persona del plural. Fíjate cómo se creó añadiendo la marca plural. Esto se sabe por la morfología de los verbos. Aunque su sea singular, encontraremos más similitudes en los verbos entre su y gu que entre su e i. Lo normal es que los euskaldunes utilicen el pronombre su para la segunda persona, mientras que i se usa en hablas más coloquiales. Así que si estás empezando, puedes olvidarte de i y usar su. Muchos hablantes nativos lo hacen. Y te estarás preguntando, ¿y en tercera persona? Se utilizan normalmente los pronombres demostrativos aquel y aquellos, ura y aie, ni, i, ura, gu, su, zuek, aie. Sí, en este orden. Es el que se usa en la mayoría de textos y el que usaré a lo largo de la serie. Al euskera le gusta mucho enfatizar todo lo que puede, ya lo iremos viendo, y los pronombres personales no van a ser menos. Las versiones enfáticas o reforzadas son neu, eu, geu, seu, zeue. Y para los de tercera persona son bera para el singular y berak o eurak para el plural. Como en euskera no es necesario escribir el sujeto de una oración, normalmente ya se enfatiza cuando se utiliza el pronombre. Por ejemplo, en castellano, yo he ido al cine, tú te has comido las galletas. Sin embargo, en euskera las oraciones yo he ido al cine y yo he ido al cine tienen algo más que un cambio de entonación. Depende de si lo importante es la acción o quién lo realiza. Por ejemplo, a mí no me mires, yo he ido al cine. Yo he ido al cine, no él. En la primera frase usaríamos ni y en la segunda neu. Si recuerdas el caso noren, sabrás que se forma añadiendo aren, en, oren al sintagma nominal genitivo. En el caso de nombres propios animados utilizamos el indeterminado. Pedroren etxea, Mikelen herria. Pero si sustituimos estos nombres propios por sus pronombres, hay que tener cuidado ya que tienen una forma diferente. Nire, ire, aren, gure, zure, zuen, aien. Los únicos regulares son zuek y aiek, como en etxeak y etxeen. Básicamente el resto pierde la n final y por cacofonía uraren se transforma en aren. Nire etxea, ire herria,
Arentxemea, gure alaba, zure aita, zuen ama, haien kalea. Sus versiones enfáticas son neure, eure, bere, geure, zeure, zeuen, beren, eure. Y si recuerdas, se puede omitir también el sustantivo y añadir el artículo al final del sintagma nominal. Nirea, irea, arena, gurea, zurea, zuena, haiena. Espero que te haya resultado útil y ya sabes que para cualquier duda puedes dejar un comentario.